El Señor siga bendiciendo nuestras vidas, amados hermanos. Él nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado y no va a cambiar, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra, Señor, tu palabra que es santa, tu palabra que si la oímos y la entendemos y te pedimos a ti, Espíritu Santo, que se encarne en nuestra vida y lo ponemos en práctica, seremos hombres que tengamos temor de Dios en nuestras vidas, Señor. Haznos entender tu santa palabra, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Job capítulo 1, amado hermano. Job capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos, y tres hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos, hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana, ofreció holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrían pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Tomen asiento, amor. Fe inquebrantable en los tiempos de pruebas en el hogar, ¿no? Fe inquebrantable en los tiempos de sufrimientos en el hogar, ¿no? La fe es algo que tenemos que desarrollarla, ¿no? En la medida en que el Señor nos va enseñando su palabra y la vamos entendiendo y la vamos comprendiendo, al oír esa palabra y al creer en ella y ponerla en acción, vamos a crecer. Nadie sabe el futuro de nuestras vidas, solamente Dios. A veces podemos mirar a unas personas o a un hogar muy bendecido, ¿no? O que no le falta nada, que tienen de todo. Todo lo soñado lo tienen. Nada le falta, todo lo tienen. Y hay otros hogares que todo le falta, nada de lo soñado tienen. Y nunca salen de esa condición. ¿No? En Eclesiastés dice así, ¿no? Que hay personas que han nacido para el sufrimiento, ¿no? Para los esclavos antiguamente, ¿no? Y hay personas que siempre están en situaciones difíciles. Pero hay personas que lo tienen de todo y de un momento a otro no tienen nada. Absolutamente nada. Todo lo que tienen se queda en la nada. Sea cristiano o no sea cristiano, sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios. Esto Dios no hace acepción de personas. Ahora, ¿por qué no hace acepción de personas? Porque en algunos casos, como el caso de Job, era un hombre, si tú no te das el tiempo de leer el libro de Job, era un hombre que realmente llegó a un crecimiento espiritual muy alto. Es decir, llegó a conocer prácticamente a Dios, llegó a ser un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, como dice, ¿no? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era
perfecto, dice, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Primero era perfecto. Ese era intachable. Era inocente. Era prácticamente justo, porque creía en Dios, ¿no? Dice, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Quién? Abraham, ¿no? Entonces, exactamente en qué tiempo vivió Job no se sabe. Algunos plantean antes que Abraham, otros plantean después. El tiempo es relativo, pero más probable es después, ¿no? Pero este hombre no era cualquier hombre. Era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Era un hombre que tenía una comunión profunda con Dios. Era un hombre que a medida que pasaban los años iba conociendo más a su Dios. Y que al vivir en esa dimensión, al vivir dependiendo de Dios, Dios no se podía negar a sí mismo, Dios lo bendecía. Y lo bendecía cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Era un hombre que todo lo que hacía prosperaba, porque todo lo hacía confiando en Dios. Y ustedes quieren saber por qué, lean del capítulo 3 hasta el capítulo 32, creo si no me equivoco. Usted va a encontrar ahí, cuando Job habla, el conocimiento que él tenía acerca de Dios. En el momento Job se va a exceder, va a decir cosas, porque está en una crisis muy profunda, ¿no? Una crisis que nadie quisiera tenerla. Pero a veces Dios permite que haya hombres también que tengan ese tipo de crisis, ¿no? Y era pero tan perfecto, es decir, era tan intachable, era tan inocente, era tan justo, que eso provocó la envidia de Satanás, ¿no? Y Satanás le va a pedir a Dios que Dios le quite su protección, le quite su cubierta y le quite la provisión que él le daba. Y Dios le va a decir, le dice en el versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Aquí podemos ver que este hombre perfecto, que era recto, ¿no?, temeroso de Dios, que temía a Dios, porque conocía a Dios, y apartado del mal, en él no había maldad. Era un hombre que al tener comunión con Dios, al tener una comunión tan íntima con Dios, en él no cabía el mal. No porque él fuera alguien así, sino en la medida que tú y yo tengamos una comunión profunda con Dios, nos vamos a ir apartando del mal. En la medida que temamos a Dios, nos apartaremos del mal. En la medida en que vivamos en una vida de rectitud, nos apartaremos del mal. En la medida que Dios, a través de su obra, por medio del Espíritu Santo, nos haga hombres irreprensibles, intachables, ¿no?, irreprensibles, nosotros nos apartaremos del mal. El mal es lo que impera el día de hoy en la sociedad occidental. Ayer precisamente veía, es increíble, ¿no?, como cuando el Señor dice, cuando el hombre se rebela contra Dios, Dios embrutece a los hombres, lo vuelve bruto, ¿no? Es decir, bruto, es decir, en Francia es uno de los países supuestamente de avanzada, ¿no? Y en mismo Francia están los musulmanes declarando y haciéndole la guerra a Macron, diciéndole que Francia va a ser un califato, es decir, que ellos están determinados
a conquistar Francia. Y eso no sería nada raro con el tiempo, amado hermano. Tal como está, y todo un discurso, ¿no? de dos personas y una multitud de musulmanes apoyándolos ahí. ¿Qué tiene que ver esto? Porque ellos, para conseguir lo que ellos quieren, hacen muchas maldades, ¿no? Por eso, cuando tú eres alguien apartado del mal y tienes comunión con Dios, el mal no prevalece en tu vida. Entonces, hubo un hombre llamado Job. Este hombre era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y lo tremendo es que cuando Satanás se presenta delante de Dios, Dios le pregunta, ¿no? ¿De dónde vienes? Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Aquí no está hablando un hombre acerca de otro hombre. Aquí está hablando Dios acerca de un hombre que él conocía, que él tenía comunión con Dios. Porque para que Dios dijera que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, es porque Dios conocía muy bien ¿a quién? A Job. Dios tenía comunión con Dios. Y ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos, amado hermano, de llegar a tener comunión con Dios y de permanecer en esa comunión con Dios. Estamos tan tentados por tantas cosas el día de hoy que son muy pocos los creyentes que tienen comunión con Dios. Yo creo que es una de la iglesia del 100% de lo que conforma la iglesia a nivel mundial, el porcentaje yo creo que es muy bajo. Yo creo que a veces ni llegamos al 10% de los que realmente tienen comunión con Dios profunda, íntima y que dependen de Dios totalmente para vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Yo trato y no me es fácil, no puedo decir que yo tengo comunión profunda con Dios. Yo no sé si tú la tienes, ¿no? Pero uno de los grandes problemas de la iglesia es eso, ¿no? Porque la iglesia ha perdido poder, ha perdido autoridad, presencia dentro del mundo. Ya estamos perdiendo cada vez somos menos luz, menos sal. ¿Por qué? Porque no vivimos como hombres irreprensibles, que es la palabra perfecta, como hombres intachables, que es la palabra perfecta. No vivimos en rectitud, es decir, no vivimos permaneciendo en la justicia. No tememos a Dios y fácilmente practicamos el mal. Nosotros hacemos nuestra propia teología, hacemos nuestra propia interpretación de la palabra de Dios, nosotros decidimos qué hacemos y qué no hacemos, ¿no? Ese es el gran tema. Pero este hombre que se llamaba Job, que era multimillonario, si estaría vivo el día de hoy, Job sería uno de los hombres más ricos del mundo. Multimillonario. Es decir, sería un magnate de lo máximo. No le faltaría nada, nada de nada, amado hermano. Dice acá, en el versículo 2, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía su esposa y tenía 10 hijos. Su hacienda, es decir, sus posesiones, eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 3,000 camellos. Un camello valía mucho dinero, él tenía 3,000. 500 yuntas de bueyes, es decir, 1,000 bueyes. 500 asnas y muchísimos criados, es decir, para que tuviera todos estos animales y tuviera las propiedades que tenía que tener muchas personas trabajando con él, muchos que le servían a él. Era un hombre intachable, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal y seguro que trataba muy bien a todas estas personas. Las trataba muy bien, las trataba seguro con amabilidad, seguro que nadie reclamaba ahí. Ahí no hubo sindicato, ahí no hubo paros. Yo creo que este hombre, él siempre, tenía tanta comunión con Dios, que él hacía las cosas muy bien. Por eso que Dios no se niega a sí mismo. Y hay promesas de Dios, amado hermano, que si tú vives conforme a esa dimensión, Dios te bendice. Dios te bendice, amado hermano. ¿No? Tú no eres el dueño de tu vida. Tú no puedes decidir por ti mismo.
Cuando ya llegamos a tener comunión profunda con Dios, hermano. Todo lo que tú haces, hasta lo pequeño, Dios tiene que decidir por ti. Tú tienes que dejar que Él decida por ti. Él era, de verdad, alguien que muy pocos han llegado a ese nivel, ¿no? Dice el versículo 4, ahí iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Sus hijos hacían, es decir, tenían muchas propiedades y por lo tanto seguro que cada hijo tenía una casa. Y sus hermanas también. Dice, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Es decir, comían y hacían unas comidas fuera de lo común, y no solamente comían, también bebían, ¿no? Y de hecho que bebían muy posiblemente vino, ¿no? Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, me olvidé decir en el 4, e iban sus hijos e hijas y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, es decir, en su día de su cumpleaños. Cuando había el cumpleaños de uno de ellos, todos los hermanos iban a esa casa. Todos. Y hacían ¿cuántos días duraba? No dice. Dice, y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, ¿no? Es decir, había un turno, seguro que eran 4, 5, 6 días, no sé cuántos días celebraban el cumpleaños. Terminaba el cumpleaños, terminaba la fiesta, y él, ¿qué hacía? Jod enviaba y lo santificaba. Es decir, Jod iba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana. Mire, cuando terminaba eso, terminaba la fiesta de sus hijos, Jod se encargaba de santificarlos. Iba, y seguro que sus hijos también tenían un nivel muy profundo de conocimiento de Dios, de amar a Dios, de servir a Dios. Acá no dice en ningún momento, por ningún lado, tú mira toda la Biblia y no vas a encontrar que sus hijos eran reprensibles. No. Uno de los amigos de Job va a decir, tus hijos han muerto por su pecado, le da a entender, ¿no? Pero Job en ningún momento dice nada de sus hijos. Él no se queja para nada de sus hijos. Porque los amigos, ¿no? Al final, los que vinieron a ayudarle no vinieron como amigos, casi vinieron como enemigos, ¿no? Porque su diálogo se convierte en algo muy fuerte. Y cuando esos amigos llegan, ya había pasado meses que Job estaba con la enfermedad en la piel, ¿no? Dice, el número de todos ellos, porque Job decía, quizás habrán pecado mis hijos, presentaban holocausto, es decir, por cada uno de sus hijos. Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Este es bien importante, amado hermano. Para el Antiguo Testamento, los corazones es el hombre interior. Es el hombre, si hablamos, está ahí los pensamientos, está la voluntad, está la conciencia y están las emociones. Es decir, prácticamente lo que es el hombre. Lo que es realmente el hombre para Dios, ¿no? El hombre interior, lo que determina lo que haga. Job no decía, él veía a sus hijos y seguro sus hijos se comportaban muy bien, él iba y los santificaba, ellos aceptaban, seguro hasta se ponían de rodillas y oraban con él, hacían todo lo que ya su padre le había enseñado desde pequeño, lo honraban a su padre, respetaban a su padre, hacían lo que su padre les pedía y ellos también aceptaban y eran santificados. ¿Me entiende? Aquí en ningún momento da a entender de que ellos se rebelaban. No. Absolutamente, hermano. Absolutamente. Pero eran los hijos de Job que Dios les había dado a él. Entonces, ellos dependían de una u otra manera de sus padres. No hablo de una dependencia económica, porque muy posiblemente ya sean independientes económicamente, pero sí una dependencia espiritual que nunca debe perder el padre de los hijos. Así los hijos estén casados. ¿Entiende? La dependencia espiritual, esa autoridad que Dios ha determinado, amados hermanos, se mantiene, no se rompe. Dice, quizás
habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y esto hacía todos los días. Es decir, pues digo, a esta familia no le faltaba nada, hermano. Esta familia tenía de todo, de todo, de todo. Si estaría el día de hoy, tendrían de todo, hermano. Hasta aviones privados, todo, todo, todo. Nada le faltaría, nada, absolutamente. Cualquier cosa soñada ellos la tenían ya. Pero un día el enemigo de las almas, ya leímos, va y pide a Job y Dios se lo entrega. Y cuando tú ves el discurso de Job, él no entiende que no es que él cree que es Dios el que lo está castigando. Y él comienza en un momento determinado a preguntar y a contender a Dios, pero no así escandalosamente, ¿no? Sus preguntas son muy reflexivas, son muy valederas, porque si es de la perspectiva de que él entiende, porque él no entendía esta verdad, que el enemigo que se llama Satanás, cuando Dios le autoriza, él tiene poder, amado hermano. Todas estas cosas que le pasan a los hijos de Job son producidos por el enemigo de las almas, por Satanás. ¿Qué significa eso? Que si nosotros hacemos algo que va contra Dios y Dios quita su cubierta de nosotros estamos expuestos, ¿no? Por ejemplo, dice, y dijo Satanás, perdón, en el 11 dice, en el 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en su casa de su hermano primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, están arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte noticia. Vinieron los sabeos y se llevaron todos los bueyes y las asnas. ¿Cuántos siervos? No sabemos, pero una buena cantidad. Los mataron a toditos y se llevaron los animales. El 16 dice, no termina esa mala noticia y viene otra. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores lo consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué significa eso? Que Satanás tiene poder para mandar fuego del cielo. Por eso que cuando Elías lo reta a los profetas del Baal, a ver, ¿quién manda fuego? Los profetas del Baal lo aceptan, porque ellos hacían llover fuego del cielo. Escuche bien, hermano. Esto es bien importante, ¿ya? Para nosotros como cristianos. Tenemos que estar en comunión con Dios. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que tener armonía con Dios. Tenemos que andar en santidad a Dios. Por eso dije que era Job un hombre temeroso de Dios. Era recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué tenía? Tenía toda la cubierta de Dios. Cuando el enemigo de las almas va y le dice, no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene, no le has cercado, es decir, Dios agarra y pone vallado alrededor de tu familia, alrededor de tu vida, alrededor de todo lo que tú tienes. Si tú estás en comunión con Dios, Dios se encarga de proteger tu vida, ¿me entiendes? Y las cosas que tú tienes. Miren el versículo, por favor, lean el versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de su mano has dado bendición. Es decir, tú, todo lo que él hace con sus manos, tú lo bendices. Está diciendo, es verdad, todo lo que él está diciendo es verdad, amado hermano. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Él tiene una diferencia, es decir, Satanás está diciéndole, todo lo que Job hace es bendecido y es prosperado por ti, ¿me entiendes? Tú lo has bendecido, tú lo has llenado. Es como decíamos el domingo, ¿no? Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es decir, que Dios es el que le bendice. ¿Tú estás seguro que Dios te bendice, amado hermano? ¿Adoras a Dios? ¿Honras a Dios? ¿Glorificas a Dios?
¿Tu vida le pertenece realmente a Dios? ¿Los bienes que tiene le pertenece a Dios para que Él lo pueda acercar, para que Él pueda cuidar no solamente tus bienes, sino también a tus hijos, a tu familia? ¿O tienes por ahí, hay un hueco, por ahí hay un vallado? Algo ha pasado y ese cerco está, y por ahí el enemigo entra y Dios no te puede bendecir porque has dejado algo que no estás cumpliendo. Todo lo que está diciendo aquí, eso es verdad. Así que Él viene, por eso digo acá, que viene primero y le quita las yuntas, los bueyes y las asnas, para arar la tierra, para sembrar la tierra, ¿no? Y después viene y a las ovejas le cae fuego del cielo y a los pastores los mata, básicamente, el enemigo de las almas. Que hubo de repente un incendio, así como hay, ustedes a veces ven en los noticieros esos incendios que hay y que nadie los puede controlar, que a principios de año, por ejemplo, en Estados Unidos, en marzo, abril creo, hubo unos incendios en California increíbles, hasta las ciudades se metió. Y nadie lo podía parar, nadie. Muy probablemente así fue, pero ¿quién lo mandó? En este caso fue Satanás, hermano. Y todavía y mire, y la tercera, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 13 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a tu criado a filo de espada, solamente escapé yo para dar la noticia. Los camellos, los 3.000 camellos, ya no tenía nada. No tenía criado, no tenía camello. Entre tanto que estaba hablando, vino la cuarta noticia, la más dura de todas. Tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo y vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento, un gran viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. El otro día, no me acuerdo el último huracán que pasó por Puerto Rico, me he olvidado el nombre de tantos huracanes, pero el último que pasó, que fue terrible. Tú hablabas con los puertorriqueños, venían acá y ellos de un momento a otro te comenzaban a hablar del huracán. Y después le preguntaba yo, así es, pastor, me decían, mira, nosotros debemos estar conversando normal allá en Puerto Rico y de un momento a otro, como que nos acordamos y comenzamos a hablar del huracán. Y creo que alguien decía que se sentía como si fuera un monstruo, ¿no? Era horrible. Es decir, ellos han experimentado varios huracanes, pero este huracán fue totalmente distinto. Parecía que tuviera vida, decían ellos. Porque ese huracán pasó y arrasó con Puerto Rico, hermano. Mire, este huracán destruyó la casa. Mire lo fuerte que era. ¿Cuántos kilómetros por hora? 300, 400 de repente para que no vuele una casa. La cimentación. Mire, amado hermano. Tú puedes estar creyendo que tu casa es la más segura. Tú puedes estar creyendo que tus ahorros son los más seguros. Mano, lo más seguro no es las cosas que tú tienes. Lo más seguro es nuestra comunión con Dios. Que andamos y dependamos de Dios para estar preparados para los momentos de prueba y de sufrimiento, amado hermano. Al final, Job se queda solamente con su mujer. Solamente con su mujer. Y Satanás vuelve nuevamente y Dios le vuelve a decir lo mismo. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿No? En el versículo 20 vemos que no solamente hay que tener comunión con Dios, sino mire lo que hace Job cuando entonces Job se levantó, Job estaba sentado, como era un hombre importante, se levantó y rasgó su manto. Es decir, las personas tenían su túnica. El manto era algo que le daba a ellos una posición y Job no era cualquier persona. Job era un hombre muy importante. No solamente por tener propiedades, haciendas, no, porque él era un líder, ¿me entiendes? Él era reconocido, él era un consejero. Acá, cuando tus amigos dicen, lo primero que le van a decir, pero si tú no eras el que aconsejaba, el que decía esto, tú no eras el que hablaba y decía, le van a increpar. Es decir,
esa túnica, el manto, era como una autoridad, y él lo primero que agarra es, reconoce que ya él ya no tiene esa autoridad, y se quita el manto, dice, y rasgó su manto, lo rompió, y se rasuró la cabeza, se quedó sin pelos, y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué? Adoró. Increíble, ¿no? Adoró a Dios. Adoró a Dios, amado hermano. ¿Qué hacemos nosotros? A veces se nos pierde un alfiler y hacemos un escándalo, ¿no? ¿Dónde está mi alfiler? ¿Dónde está mi alfiler? ¿Quién se agarró mi alfiler? Estoy exagerando, ¿no? Así, estoy mi alfiler. Es que ese alfiler es especial. A veces de verdad hacemos unos espectáculos que no tienen ni pies ni cabeza, por cosas que no tienen ni valor, ¿no? Pero para nosotros tiene tanto valor que hacemos escándalo. Mire, Job también perdió toda su posesión y lo más tremendo, perdió sus 10 hijos. Ya no tenía hijos. Sus 7 hijos y sus 3 hijas ya no estaban. Sí, es verdad, se fueron al cielo, gloria a Dios. Porque eso es lo que se cree. Y nadie puede contradecir. Porque él influenció en sus hijos. Él los formó y los preparó a sus hijos para ese momento. ¿Me entiende? Es duro, hermano, pero nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para la vida y también para lo otro. ¿Me entiende? A veces no quisiéramos hablar de estas cosas, pero Job preparó. Por eso que él adoró a Dios, ¿me entiende? Él sabía que el que le había dado todas las cosas era Dios, que él había nacido desnudo, él no nació con una ropa ahí, ¿no? De oro, así, todo chévere, bonita, ¿no? Con tanta cosa ahora antes en mi tiempo, hermano, no había lo que ahora hay que combinar, le ponen unas ropas tan hermosas a los bebés, si todo el mundo dice que ay, tiene plata, no, ese no tiene ni dónde caerse muerto, hermano, y están ahí mostrando cosas que no tienen, ¿no? Porque somos los peruanos o lo que no tenemos una mente muy capaz, pensamos que la gente nos reconoce por lo que tenemos, hermano. No, tú eres reconocido por Dios si tienes comunión con Dios, si andas irreprensible delante de Dios, que es la palabra perfecto, recto, que andas en justicia, que eres justificado por la fe de Cristo Jesús. En tercer lugar, si eres temeroso de Dios, y como consecuencia de esas 3 cosas, te apartas del mal, no tienes comunión con el mal, sino con Dios, que te bendice cada día y te llena de su presencia. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, dijo Jehová. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Mire, sea el nombre de Dios bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Dios sigue teniendo un plan con él, mire. Es decir, en ningún momento dijo, Señor, te pasaste. ¿Por qué me bendiciste tanto? ¿Por qué me diste tanto y ahora me lo has quitado? No. Dice que en ningún momento él en todo esto no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él seguía creyendo que Dios tenía un plan para él. Que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es duro, ¿no? Pero miren la profundidad del conocimiento que tenía acerca de Dios. Cómo él amaba a Dios sobre todas las cosas. Para mí ha sido esto muy fuerte predicar, hermano. Es muy fuerte predicar sobre Job. Yo siempre le tengo respeto al libro de Job. Pero así ha acontecido que el Señor quiere que predique sobre él. Y nuevamente viene en el 2.7, dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna, de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Mano, el enemigo va y le produce una enfermedad terrible a Job, de la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Job apostaba a muerte, hermano. Job apostaba a pus, ¿me entiendes? Es decir, un hombre
que seguro que tú lo veías, y cuando andaba su vestidura, su esposa, su mujer, como tenía tantos criados, seguro que tú lo veías y era un hombre elegante, un hombre siempre formal, ¿no? Pero de un momento a otro ese hombre ya no era así. Ya no tenía criados. Ya no tenía criados. Y solamente estaba totalmente herido, amado hermano, herido en el alma, en lo más profundo de su espíritu y su alma, y su cuerpo también estaba herido. Es decir, una herida en todas las áreas de su corazón, su espíritu, su cuerpo, herido. A veces Dios permite esas cosas porque Él es Dios, amado hermano. No entendemos por qué, no sabemos por qué, pero si miramos hacia adelante, miramos al Calvario, ¿no es cierto? En el caso de Job, al mayor sufrimiento que alguien tuvo que hacer y tomar nuestro lugar y sufrir por nosotros. Porque dice que al final su cuerpo fue herido por nuestros pecados, ¿no? Su cuerpo fue herido por nuestros pecados. El sufrimiento de Cristo nadie lo superó. Ni Job llegó a sufrir tanto como Jesucristo, amado hermano. Y él, por eso dice, cuando en Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Jesucristo, dice. No es en el temor de Dios. En el original no dice Dios, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estuvo en la tierra, temió ¿a quién? A su Padre. Él tuvo temor de Dios. Ese mismo temor que tuvo Jesucristo es el temor que nosotros tenemos que tener. ¿Para qué? Para ser un hombre irreprensible. Para ser un hombre ¿qué? Justo o recto en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para apartarnos del mal. Temerosos de Dios en todo momento. Entonces su mujer viene y le dice, tomaba a José Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué significa? Que su mujer ya había maldecido a Dios, pues hermano. La mujer de Job ya la había maldecido a Dios. ¿Me entiendes? A veces los hombres somos más, un poco más reservados, ¿no? En cambio las mujeres son muy explosivas, ¿no? Explotan rápidamente, ¿no? Y es muy probable que ella haya maldecido a Dios, porque va y le dice, maldice, ¿qué haces tanto ahí adorando a Dios, glorificando a Dios? Maldice a Dios y muérete. Es decir, ya, ¿cuántos meses estaría atendiendo a su esposo? Llevándole la comida, atendiéndole. Porque Job no se atendía, necesitaba ayuda, hermano. Y definitivamente era su mujer la que le ayudaba. Pero llega un momento en que a veces también se cansan las personas. Porque al final tú vas a encontrar en el 42 que Job tenía hermanos, hermanas, primos hermanos, algunos consideran no solamente literal hermanos y hermanas, sino hermanos también físicos y primos hermanos, ¿no? Que eran parte de su familia, pero ninguno de ellos estuvo a su lado. Cuando Job se recupera, es que recién viene. Ahora, ¿por qué Dios en su soberanía determinó eso, ¿no? De repente, muy probablemente, como si consideramos a Job ya y conociendo la ley, supongamos que Job ya está en la ley, entonces cuando alguien tenía ese tipo de enfermedades, nadie se podía juntar, ¿me entiendes? La persona que se acercaba ya era inmundo. Por lo tanto, muy probablemente sea eso, no se sabe. Pero sí se hacen la pregunta, ¿no? ¿Por qué esas personas no estuvieron al lado de Job cuando Job estuvo en el sufrimiento? Porque solamente aparecen los tres amigos y después Eliú, porque son 4 amigos que aparecen, ¿no? Los 3
que vienen juntos, que se pasan la voz, pasan meses para llegar. No solamente fue que llegó de un día a otro, no. Ellos se demoraron mucho para llegar, porque no era como ahora, pues hermano, que tú estás aquí ya, algo está pasando en la China y de acuerdo a la distancia que demora la noticia, no sé cuántos segundos dura, ya sabemos lo que está pasando, ¿no? No sé si dura 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, no sé. Eso es lo que ya tú te enteras. Pero acá pasaban, primero la noticia llegaba y se enteraban. Como eran sus amigos y vivían en sitios lejanos, cada uno se enteró y después entre ellos se comunicaron. Y los tres se pusieron de acuerdo. Ahí pasaban los días, la semana y se pusieron un día en la fecha, se encontraron en un lugar y después los tres llegaron a la casa de Job, ¿no? Entonces, porque hay una parte, que ahorita no lo encuentro, pero está, que dice literalmente que habían pasado meses, ¿no? Así. No lo encuentro en este momento, pero hay un versículo que dice textualmente que eran meses que habían pasado del evento, ¿no? Entonces aquí está Job ya en esta situación, él está herido y en esa condición pasan las semanas. No sabemos si fueron años, 2, 3, 4 años, no sabemos. No, esto no fue cuestión de días, hermano. Esto no fue cuestión de días, fueron meses. Llegaron estos amigos, se quedaron una semana sin hablar, y cada uno comienza a dar su discurso. Y primero Job maldice el día en que nació, y después viene Elifab, reprende a Job, Job presenta su defensa, después viene, así van desfilando los tres amigos de Job, y en el capítulo 32, si no me equivoco, aparece otro personaje, que es Eliú. Eliú es otro personaje que prácticamente él se acerca más a la posición de Dios, pero no muestra amor a Job. Su disertación es bastante teológica, tiene un buen conocimiento acerca de Dios, pero lo que le falta es lo que a veces nos falta a nosotros cuando alguien está pasando una prueba, ¿no? Algunos tienen la costumbre de decir, ¿qué pecado habrá cometido? ¿Por qué está así, no? Y a veces no sabemos, no tienen ningún pecado, ninguna falta, sino todo lo contrario, por vivir de acuerdo, conforme a lo que Dios determina para tu vida, por vivir en comunión con Dios, para vivir con armonía con Dios. El enemigo viene y le pide permiso a nuestro Dios y Dios se lo da, ¿no? Y vienen las pruebas a tu vida. Porque cualquier prueba que puede venir, cualquier tribulación que no viene de Dios, viene del enemigo de las almas. Pero para que venga y te toque, tiene que pedirle permiso a Dios, hermano. El enemigo no puede, no es soberano, ¿me entiende? Él no puede decidir por sí mismo tocar a un cristiano. Y aún hacer cosas en la misma comunidad, él tiene que pedirle permiso a Dios. Porque Dios es el soberano, Dios es el que tiene el control de toda su creación. Por eso dice que ningún cabello se cae si Dios no tiene conocimiento de ello. Él está diciendo que Él tiene el control total soberano de toda su creación. Y si algo acontece, producido por el enemigo de las almas, es que Dios tiene que haberlo permitido, haberle autorizado. Por eso dice que a veces Dios usa el malo para el día malo. A veces hay gente que dice, ¿por qué esta persona es tan mala? ¿Por qué? Porque para un día Dios lo va a usar, ¿no? Por eso cuando tú miras, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en los profetas, Él usaba a las naciones para castigar a su pueblo. Pero ese pueblo se excedía y ¿qué hacía Dios? Iba y después lo castigaba a ellos, ¿no? Dios les decía que tenía que hacer tal cosa y siempre ellos se excedían. Y después Dios venía y los castigaba a ellos, ¿no? Entonces, ya al final, en el capítulo 42, ya después de todo de esos días, semanas, en que están pasando, y que ahí está Job, ¿no? En esa posición, con su herido, ¿no? De la punta de la cabeza hasta la punta del pie, él no deja de hablar, él no deja de creer en Dios. Él dice muchas palabras, amado hermano, que son trascendentes, ¿no? Que si a veces uno lo mirara, pero como un hombre en
en esa condición. Por ejemplo, voy a leer el capítulo 9, ¿no? El 9 dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, ¿no le podrá responder una cosa entre mil? Él es sabio, de corazón y poderoso en fuerza. Mire, él está reconociendo lo que es Dios. Conocía muy bien las características de Dios, los atributos de Dios. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Dice, alguien que se ha puesto a contender contra Dios, ¿le ha ido bien? Le está diciendo. Y es verdad. No hay hombre que contienda contra Dios y le vaya bien. No. Dice, él arranca los montes con su furor, ¿no? Habla de los terremotos. No sabe quién los trastornó. Remueve la tierra en su lugar. Hace temblar sus columnas. Al sol manda y no sale. Sella las estrellas. Solo extendió los cielos. Anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades, el lugar secreto del sur. Miren el conocimiento que tenía acerca de Dios y de las cosas que Dios hacía. Por ejemplo, dice, ¿no? El 23, si un azote mata de repente, ¿se ríe del sufrimiento de los inocentes? Aquí, por ejemplo, aquí Job se excede. ¿No? Él dice, si azote mata, el 9:23, ¿no? De repente se ríe del sufrimiento de los inocentes. No está haciendo una pregunta, él está afirmando. Ahí, por ejemplo, dice, se excede con respecto a Dios. Él estaba en esa crisis, ¿no? Pero él en ningún momento, él va a negar a Dios. En ningún momento él se va a poder contender con Dios. Entonces, en el 42, ya al finalizar, Dios le habla, ¿no? A partir del 38, Dios le responde a él. Lo primero que Dios le dice es, entonces respondió Jehová a Job de un torbellino, le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Lo primero que Dios le dice a Job, ¿quién es ese? Como diciendo, ¿qué te pasa, Job? Porque tú oscureces el consejo con palabras sin sabiduría. Por eso que en el 42 respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, la omnisciencia de Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es decir, que el único que puede hacernos entender su palabra es Él. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hablaba como muchas veces nos pasa a nosotros. Cosas de Dios sin entender realmente a Dios. A veces hasta predicamos o enseñamos cosas maravillosas de Dios, ¿verdad? Pero no la entendemos. Eso es lo que está diciendo Job. A veces me pasa a mí, le pasa a algunos que predican. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Mire esa humildad de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No es que él vio físicamente, hermano. No vio físicamente. Él está diciendo, ahora entiendo que todo lo que está pasando viene de parte de Dios y tú tienes todo bajo control. No es, algunos pueden, si yo lo miro literalmente, no tengo un conocimiento acerca de Dios. Juan dice que nadie se ha visto a Dios, ¿no es cierto? Y Job no vio a Dios, pues, hermano. Lo único que vio Isaías fue los bordes de la vestidura, no vio el rostro de Dios. El mismo Moisés, escóndete, cuando yo pase tú te vas a esconder, y él se escondió. Pues dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Como diciendo, recién estoy entendiendo lo que yo sabía acerca de ti. Recién lo estoy conociendo. Eso es lo que él está diciendo, no es que lo ve. ¿Ya? Dice, por ejemplo, en el Salmo 17, el salmista va a hablar a futuro. Está hablando de un deseo y un anhelo que debe tener todo cristiano. Dice en el versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte. A tú se me
Hansa. Es decir, ¿cuándo? Cuando estemos delante de la presencia de Dios, pues. ¿No? Entonces dice en el 11, en el Salmo 11, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Su rostro. No es que lo esté mirando, sino Jehová haga resplandecer, que dice, su rostro sobre ti. No es que tú ves el rostro del Señor, sino que ves la manifestación de Dios. Y eso es lo que tiene que pasar con un padre, amado hermano, como una madre, con los hijos en el hogar. Que ellos vean en nosotros la vida del Señor. Que ellos vean que realmente lo que nosotros les decimos lo vivimos. Que ellos sigan a Dios no por lo que le decimos que ellos hagan, sino por nuestra manera de vivir, por nuestro estilo de vida, que Dios ha cambiado nuestra vida. Por eso que Job marca la diferencia con sus hijos, ¿me entiende? Por eso que la gran mayoría de los teólogos dicen de que sus hijos se fueron a la presencia de Dios. Porque en ningún momento hay algo negativo contra sus hijos, porque Dios a través de él pudo influenciar con ellos. Lo que pasa es que Dios lo llevó Dios permitió que él fuera tocado por el enemigo de las almas. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? Porque estaba preparado. Job estaba preparado, amado hermano, para sufrir esta prueba, ¿me entiende? Porque si él no estaría preparado, Dios no lo hubiese autorizado. Job fue preparado. Y él entendió, pues eso dice, desnudo salí del vientre y desnudo también miré, pues. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. ¿Quién va a decir eso, amado hermano? A veces lo que comenzamos es a hacer tantas cosas, ¿no? A veces cuando yo veo, digo, Señor, esto es fuerte, ¿no? Cuando uno va a enterrar a alguien ahí a un cementerio, ¿no? Señor, digo, pero yo siempre me pregunto, ¿no? Señor, pero si ya lo que está ahí es un cuerpo, ya no está su alma, ya no está su espíritu, lo que estamos enterrando es un cuerpo. ¿Por qué nosotros hacemos tanto de eso? ¿Por qué hay tanto dolor a la hora de enterrar un muerto? Digo, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Es que como con esa persona hemos interactuado, pero no en carne y hueso, ¿no? Digo, ¿será eso? ¿No? ¿Será eso? ¿Por qué a veces hay personas que hasta se quieren lanzar a la fosa cuando están enterrando, ¿no? Esta semana, el lunes, fuimos a enterrar al nonato de John Galvis y de Karen Río, ¿no? Un pequeño ataúd, no tan pequeño, pero igual, ¿no? Todos los sentimientos tan duros, tan profundos, ¿no? Yo prediqué y digo, Señor, yo prediqué creo 5 minutos, fue mucho. Digo, este tema yo no lo puedo tocar, no he experimentado esto, no entiendo estas cosas, Señor. Sí sé que está en el cielo y eso hablamos de eso. Y el sabio Salomón en el Eclesiastés 4, mire lo que dice Salomón con respecto a estos temas, ¿no? Porque a Dios no se le escapa nada, hermano. Dios en su palabra tiene todo, ¿no? Ahí dice que habla de estos no nacidos, de los que no han nacido pero que han tenido vida. Dice 4.1, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Cuando tú miras la historia de la humanidad, y todavía el día de hoy hay gente que nace en esclavitud y termina en esclavitud. Nace en opresión y termina muriendo en opresión. Nunca son libres. Nunca. Esa es la peor condición que vive un ser humano. Pero igual Dios los puede salvar y convertir a ser hijos suyos. Ese es uno de los temas. Dice, segundo, el del versículo 1. Yo alabé a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que todavía viven. Es decir, está hablando Salomón, los que han muerto ya no están sufriendo como los que están acá en la tierra, dice, y están vivos. Y tuve más feliz que unos y otros que al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hace. Es decir, ¿qué está diciendo? De los que mueren en el vientre de su madre, o su madre los abortan. Ellos son más felices, porque ellos no estuvieron en esta tierra, no vieron lo que era el pecado, y Dios se lo lleva a su misma presencia. ¿Me entiende? De eso, y aquí a Job
le tocó esto. Por eso que no, Dios lo prosperó. Dios lo bendijo. Pero un día vino ese que nos tiene envidia y que odia a todo ser humano. Escuche bien, iglesia. Satanás odia a la humanidad. No solamente odia al cristiano, odia a la humanidad. Porque todo ser humano, mientras tenga vida, tiene la oportunidad de poderse salvar, ¿me entiende? En cambio, él ya no. Él ni los ángeles caídos, ¿me entiende? Tú puedes decir, ese hombre es malo, perverso, pero Dios lo puede convertir. De repente ya mató a 50 personas y lo van a fusilar, o lo van a llevar a una cámara de gas. Ese hombre se puede convertir a Cristo. Y muere por eso, pero se va a la presencia de Dios. ¿Me entiende? Pero este que es tan malo, que el Señor lo reprenda, vino y le pidió a Dios que le diera piel por piel. Y Dios le dijo, ya. Por eso que atacó la piel. ¿De quién? De su siervo Job. Pero primero le quitó todas sus posesiones, sus hijos y todo lo que tenía. En 2 fases, ¿no? En 2 fases, ¿te imaginas? Salir de una para entrar a otra más grande. Tu vida, tú mismo vas a ser probado. Para ser realmente... Dios cree en la obra que Él está haciendo en nuestras vidas, amado hermano. Dios cree que tú y yo llegaremos a la meta, amén. Él cree que lo que Él ha hecho por su Hijo, por medio de su Hijo, tiene poder en nuestras vidas. Y Él sabía que Job no le iba a fallar. Él estaba claro en eso. Él sabía que Job iba a responder. Que cada cosa que Job recibió, seguro que cada bendición, cada hijo, seguro que Job lo primero que hacía era darle gloria a Dios y agradecerle a Dios por ese hijo. Y le decía, Señor, este es tu hijo. Y las cosas que prosperaba, seguro que iba y también le decía, ¿no? Y si miramos, seguro que él como buen mayordomo, porque Melquisedec, de la orden de Melquisedec, seguro que daba su diezmo de todo lo que le correspondía. Él no negociaba el diezmo. Muy probablemente, amado hermano. Él era perfecto, dice. Nadie le podía decir, oye, pero estás fallado en esto. No, él era perfecto, irreprensible, intachable. Pero le pasó, y aquí él va a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Dios, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Por tanto me arrepiento. Mire, no es una voz, sino un real y auténtico arrepentimiento en polvo y ceniza. Es decir, soy polvo, que tú me has dado la vida. Sí, yo soy polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y ceniza, si es que me incineran. Sí, polvo eres. Estoy diciendo, yo soy polvo, Señor, me arrepiento. ¿Cómo es posible que yo, polvo, me haya puesto a contender contigo? Eso es lo que está diciendo Job al Señor. Y en el día dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Pero antes de esa manera, esto es increíble, todos los amigos de Job son desaprobados por Dios. Y Dios le dice, lleven 7 becerros y 7 carneros. Y denle a mi siervo Job. Job, así todo, así con todo lo que tenía, hermano, todo. Muy probablemente recibe esos animales y lo presenta como sacerdote para que Dios no lo castigue a sus amigos. Eso dice aquí. Y aconteció después que habló Jehová esta palabra, Jehová dijo a Eliafat temita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Que él ofrezca holocausto, que Job ofrezca holocausto, gloria a Dios. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto él atenderá para que no tratarlo afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Eliafat, Temanita, Subita, Sofar, Naamita, e hicieron como Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¡Aleluya! No, mire. Dios te restaura. Dios te levanta para volver a bendecirte más. No sé si fue antes o después
Pero en un momento determinado, él es curado totalmente. Y quitó Jehová la aflicción de Job. El versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Y cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que había sido Job. El doble. Si tenía... Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Y todo lo que antes le habían conocido y comieron con él el pan en su casa. Y se condolieron de él. Vinieron sus hermanos, sus hermanas, sus primos hermanos, sus primos, todo lo que él conocía, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Cada uno vino con algo y le comenzó a dar. Entonces, ¿se imaginan? Cada uno traía una pieza de oro y un anillo. Y un anillo de oro. Le entregaban a Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Eso no fue instantáneo, ¿no? Que Job cerró los ojos y ya aparecieron. Ya mira, no. Él volvió a trabajar, hermano. Él volvió a hacer todo. Dios lo restauró, su salud fue restaurada y comenzó a trabajar. Con este dinero y esos anillos, muy probablemente algunos plantean de que él con eso se levanta, comienza a levantarse. Y como todo lo que él ¿cómo era? Un hombre que perfecto, es decir, intachable, irreprensible. ¿Qué más? Recto, justo en Cristo Jesús, ¿no? ¿Qué más? Temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, y todo lo que decía, tú lo bendices, pues, Señor. Dios lo bendecía, pues. Entonces, todo lo que cayó a su mano, Dios lo hizo más sabio. Más sabio lo hizo. Entonces, de un momento ya no tenía 3,000 camellos, tenía 6,000 camellos. ¿Se imagina? 1,000 yuntas, 2,000 bueyes, 1,000 asnas, 1,000 burras. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Con la misma mujer, hermano. Esa mujer que le dijo, maldice a tu Dios y muere, esa mujer también fue restaurada. Esa mujer también volvió a Dios. ¿Qué hizo Dios? No sabemos, hermano. Ya tenemos el ejemplo de Abraham y Sara, ¿no? Y Sarai. Algunos plantean que Dios hizo lo mismo con ella, ¿no? Y llamó el nombre de la primera Gemina, en la segunda Cesia y de la tercera Keren Japub. Ya me olvidé los nombres, la primera es Canela. La primera se llama Canela. La segunda, no, la primera es, sí. Ya, me he olvidado ahorita. Y la tercera es lo que se echan a los ojos de las mujeres. Y no había muchas mujeres tan hermosas. No había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre su herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió viejo y lleno de vida. Mire, vio hasta sus, ¿qué cosa? Hijos, nietos, bisnietos. Hasta su 4ª generación. Amado hermano, nosotros como familia estamos en un tiempo difícil viviendo, que Dios está permitiendo. No sabemos lo que nos puede acontecer, hermano. Pero lo que nos acontezca, Dios tiene control soberano sobre todo ello. Dios tiene control soberano de todo esto. Hay una parte que Job dice que cada uno tiene un tiempo de vida en esta tierra. Lo dice literalmente. Dios sabe cuántos meses de vida dice. Literalmente, hermano, usted lo lee y Job dice que cada uno tiene un tiempo de vida en esta tierra. Por ejemplo, a mí Dios me ha dado una promesa, ¿no? Me ha dado mi vida por botín. Mi vida por botín, de verdad. Y hasta aquí Dios ha sido fiel conmigo. Yo no sabía que estaba al borde de la diabetes, al borde de la presión alta. Pero como Dios me ha dado esa promesa, ¡pum!, me reventó aquí. Se me puso rojo el ojo, ¿no?
voy al oculista y el oculista me dice, bueno, hay que hacer los exámenes, puede ser esto, pero también puede ser su problema cardiológico. Me dijo, ya, fui al cardiólogo. El cardiólogo me dice, vamos a hacerle la prueba, me pusieron ese aparato todo el día y me mandó un montón de pruebas. Salió la prueba del aparato, estoy debajo, 13.7 tengo creo de promedio, de presión, 14 es la alta creo, no me acuerdo. Y en la prediabetes tengo un 0, no sé cuánto es, 6.5 creo que es. No sé cuánto es para la glicosilada, que es que te chequean el azúcar durante 6 meses, ¿no? Hay un sistema que ellos miden cómo ha sido tu sangre durante 6 meses y cómo ha estado tu glucosa. Y yo tengo, es decir, si es 6.7, para ser diabetes yo tengo 6.6. Entonces cuando me vio el médico me dijo, bueno, usted solamente en el día hay momentos que te le sube la presión y después en la noche usted normal, me dijo. Y esto de acá, si usted hace dieta, usted puede controlar el estómago. Así que no le voy a aceptar nada, me dijo, nada. No me recetó nada. Ahora ya me corresponde a mí. ¿Cuál es? Mi comunión con Dios, pues, hermano. Mi dependencia total de Dios. Y también tener dominio propio, ¿no? Yo digo, no, mi madre murió a los 93 años. Y a mi mamá cuando le dijeron tiene diabetes a los 50 años, se cuidó tanto, hermano, se cuidaba tanto que a veces le bajaba la diabetes que había que darle de azúcar ya. Ella no murió por diabetes. Nunca tuvo ningún problema nunca, ¿no? Murió por el COVID, pero ella no murió por la diabetes. Es decir, si mi madre me dejó ese ejemplo, ¿por qué yo no voy a seguir? Si ella pudo, ¿por qué yo no voy a poder? ¿Me entiende? Si mi madre, que no era cristiana, lo pudo hacer. Entonces, ¿qué estoy diciendo, hermano? Los padres influenciamos mucho a nuestros hijos. Job fue un padre excelente, hermano. Porque si Job no hubiese sido un padre excelente, Dios no le hubiese devuelto 10 hijos, como lo tenía. ¿Me entiende? Dios quiere que nosotros seamos padres. Sí, a veces las mujeres van a tener sus temas, pero Dios la va a restaurar, ¿me entiende? Como la mujer de Job. Y es mejor que hablen y explosionen, porque Dios conoce su corazón. Podemos seguir, amado hermano, pero eso es lo que el Señor tiene para este tiempo, una fe inquebrantable en los tiempos de sufrimiento, en los tiempos de prueba. Es una fe inquebrantable, amado hermano. Padre, yo te doy gracias. Perdona toda falta, todo pecado, Señor. Todo aquello que nos pueda impedir tener esa comunión, esa fe inquebrantable que tenía tu siervo Job. Que cuando recibe toda esa noticia, dice, se postró y adoró a Dios. Se humilló. Hizo una reverencia total a tu nombre. Jehová dio, Jehová quitó. Y tú lo levantaste, Señor, de ahí. Lo levantaste, Señor. Le devolviste todo a tu manera y a tu forma, Señor. Pero él se arrepintió en polvo y ceniza, Señor. Se arrepintió en polvo y ceniza, reconociendo que era polvo, Señor amado, o ceniza, Padre de la gloria. Que tú eres el que da la vida, tú eres el que sostiene, tú eres el que nos da todo, absolutamente todo. Y si estamos en comunión contigo, tú nos cuidas, nos proteges, como lo tenías protegido a Job. Y nuestras manos y todo lo que hagamos, Señor, serán bendecidas por ti, Señor amado. Pero también nuestra comunión contigo será fuerte y sólida, para estar preparado para las grandes bendiciones y también para los momentos difíciles que podamos enfrentar en nuestra vida, que no sabemos cuándo serán, pero tú lo sabes, Señor. Yo te alabo y te glorifico. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.